a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. Lo vamos a encontrar entre 3 y 5 milímetros de grosor. Es el adecuado para el país de Costa Rica, que es clima tropical. También lo que son medidas de neopreno. Estas medidas de igual forma lo que va a hacer es evitar que se libere la temperatura corporal, la va a tratar de mantener. Cuando compremos las medias de neopreno tenemos que tener presentes que son un poco más gruesas. Entonces, cuando lleguemos y utilicemos el calzado, posiblemente nos vaya a quedar un poquito más tallado. Hay que ver qué tan tallado lo podemos manejar, porque si es muy tallado nos va a dañar el pie y nos va a ocasionar que cuando vayamos avanzando llegue un momento en el que no vamos a soportar el dolor y todo, y nos puede llegar a ocasionar un accidente. Por esa razón, ahora que vamos a hablar del calzado, yo les recomiendo que cuando vayan a comprar los zapatos adecuados, lleven las mismas medidas de neopreno que van a utilizar para que con estas seleccionen una talla adecuada que se ajuste al pie. Este calzado, dentro de lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, es la suela, el agarre que va a tener, porque recordemos que cuando vamos avanzando por un río, vamos a encontrar superficies húmedas y vamos a encontrar también moho que nos va a provocar que nos podamos resbalar. Entonces hay calzado específico que se ha creado para evitar estos accidentes. Si buscamos el que nos va a ayudar en este caso, vamos a evitar que nos resbalemos, vamos a evitar torceduras de tobillos, entre otros muchos accidentes que se pueden presentar. También los guantes, el material para todos estos equipos de protección, lo que se recomienda es el neopreno. Los guantes igual pueden ser de neopreno. También nos va a evitar la pérdida de temperatura por las manos. Estos guantes, cuando se da hipotermia, uno de los síntomas es el perder la sensación de las manos. Entonces, con estos guantes vamos a evitar eso. Y de igual forma nos van a ayudar para cuando estemos haciendo el descenso por medio de la técnica de rappel, evitar la fricción con la cuerda y que se nos vaya a lastimar las manos. Dentro del equipo de protección personal también vamos a encontrar el casco. La recomendación que les doy es busquen un casco que sea normado, que cumpla con las especificaciones necesarias, que tenga barbiquejo, que tenga un buen ajuste. El ajuste es primordial. He visto cascos que son normados y que son recomendados por fabricantes reconocidos y demás, que a la hora de ajustarlos llegan a dañarse y cuando ya un casco se le daña el ajuste hay que poner una bandana para que logre ajustarse y demás y buscar accesorios que no los trae. Lo recomendable es cuando vayan a buscar un casco, busquen uno que tenga un ajuste adecuado, que se les acomode muy bien a la cabeza de ustedes. Todos tenemos tamaños diferentes y demás, entonces busquemos el que se ajuste a nuestras necesidades. También vamos a encontrar los arnés. Muchos casos que hemos visto en las personas que realizan este deporte esporádicamente, es que usan arnés que no son para cañonismo, usan arnés de escalada o de otros tipos, y cuando van avanzando, estos arnés pueden llegar a dañarse y demás porque no están hechos para esto. Entonces, si usted va a ingresar en este deporte, si usted va a empezar a hacer cañonismo más continuamente, la recomendación es busque el arnés de cañonismo, porque trae especificaciones y protecciones que van a evitar de que se le dañe fácilmente, e inclusive la ropa protectora, el traje seco, también lo va a proteger. También tenemos los cabos de anclaje. Los cabos de anclaje, la recomendación es que sean en cuerda de 10 milímetros, que sea cuerda dinámica. Estos cabos de anclaje los vamos a utilizar para asegurarnos cuando estamos ubicándonos en el punto donde vamos a hacer el descenso o cuando llegamos a la orilla de las caídas de agua y necesitamos acomodar equipo y demás para no estar propensos a una caída. Y por supuesto, cuando ya nos toca hacer los rappel,
vamos a utilizar el descensor. En el caso de nosotros, en la unidad de cavernas, el que hemos utilizado es la piraña, nos ha resultado bastante bien, es un descensor de fricción, se va a requerir un descensor de fricción, no podemos buscar un descensor que sea de autobloqueo. Un descensor de bloqueo automático con una caída de agua puede llegar a ocasionar fatalidades. En cambio, si es por fricción, tenemos una persona abajo que nos esté dando seguridad, que lo vamos a ver más adelante, esa persona puede ayudarnos a lograr hacer el descenso sin que el rescatista o la persona que está avanzando se bloquee en medio de la caída de agua. Entonces, por favor, busquemos un descensor adecuado, que sea de fricción y que no tenga un bloqueo automático. Y finalmente tenemos lo que son los mosquetones. Los mosquetones va a ser el eslabón que vamos a utilizar para unir todas estas necesidades a nuestro arnés. Entonces, los cabos de anclaje los vamos a unir por medio de un mosquetón. En los extremos de los cabos de anclaje también vamos a colocar mosquetones. Y en el descensor también vamos a necesitar mosquetones para poder colocarlos a nuestro arnés. Va a ser el eslabón primordial que nos va a permitir unir todas las funciones que vamos a tener. Otros equipos que también requerimos dentro de los equipos de protección personal es la navaja. Esta navaja tiene que ir asegurada para evitar que la perdamos. Vamos a estar trabajando con corrientes de agua. Hay que tener muy presente que esta navaja es filosa y que estamos trabajando con cuerdas, entonces es un riesgo importante. Si la vamos a utilizar, que sea únicamente por necesidad de una emergencia que hay que solventar y con todo el cuidado, por favor, siempre estar pendientes de que no haya un daño de la cuerda con el filo de la navaja. También vamos a tener el silbato. Cuando estemos en un cañón de un río, el ruido que hace el río, es bastante grande y va a evitar la comunicación. Inclusive con radios portátiles también por la parte del cañón se pierde señal, en canales directos no se logra y muchas veces a la hora de entrar en contacto con agua, por más resistente al agua que sea el radio, muchas veces el micrófono se ve dañado y no nos permite una buena comunicación. Entonces con el silbato logramos comunicarnos. Primordial, antes de ingresar debemos establecer la forma en la que nos vamos a comunicar, las señas, cómo se van a utilizar. Por ejemplo, si yo bajo por la cuerda y ya está libre, antes de entrar definimos que cuando yo dé un pitazo largo, ya la cuerda está libre, ya puede hacer el descenso el segundo compañero. Que si doy 2 pitazos es detenerse, poner atención, ver qué está pasando, porque puede haber una condición de riesgo. Y en el cuerpo de bomberos y en la unidad de cavernas tenemos establecido que 3 pitazos es evacuar porque hay un riesgo inminente. Entonces son parte de las técnicas que tenemos que tener presente que no podemos olvidar. Finalmente, el dispositivo de flotación personal. Hay muchas personas que no lo usan, que se consideran buenas nadadoras, que dicen que les estorba y demás. En el caso de nosotros, lo recomendamos el uso. En caso de un accidente, nos va a ayudar a salir. En caso de caer en un hidráulico, nos va a ayudar a salir. En caso de cualquier condición extrema, él nos va a ayudar. Dentro de las condiciones que tiene que tener una persona para hacer este deporte, es la condición física, es una buena condición física. Y también vamos a tener que nadar, esto lo vamos a ver más adelante. Este dispositivo también nos va a facilitar esta condición. Posteriormente ahora vamos a entrar a lo que es el equipo colectivo. ¿Cuál es el equipo colectivo? Es el equipo que todo el grupo va a utilizar. Ya no es solo lo que yo llevo, sino que es el que el resto del grupo va a compartir. Tenemos la cuerda, muy importante. En el caso de la unidad o en el caso de los rescatistas, los diámetros que utilizamos van de 11 a 12.5 milímetros de grosor. Para la gente que realiza el deporte, hemos encontrado personas que lo hacen con cuerdas de 9 milímetros y de 10 milímetros y son cuerdas que cumplen las condiciones necesarias para poder realizar este deporte. La recomendación es que sea kermantle, que tenga coraza y alma y que sea preferiblemente en poliéster con hilos de dinema para evitar la adherencia de partículas que vayan a dañar la misma. También vamos a utilizar lo que son chapas de anclaje. Las chapas de anclaje las colocamos por medio de un perno.
son las que vamos a utilizar para colocar los anclajes, valga la redundancia, donde se va a posicionar la cuerda para poder hacer el descenso. Estas chapas de anclaje vamos a requerir también un taladro para poder hacer el agujero donde vamos a colocar el perno, y posteriormente por medio de una tuerca vamos a sujetar la chapa de anclaje. Las vamos a encontrar con los bordes redondeados y con los bordes rectos. La recomendación para lo que es cañonismo es que el borde sea redondeado, porque muchas veces la cuerda o las cintas, si llegamos a utilizarlas, van a tener contacto directo con la chapa, y al ser un borde recto puede llegar a encontrar algún filo y puede llegar a dañarla. Entonces, para cañonismo hay chapas específicas que son con bordes redondeados, y esa es la que nosotros recomendamos que se utilice. Las cintas de anclaje, se recomienda que se lleven algunas cintas de anclaje en caso de ser necesarias. La recomendación es no utilizarlas directamente en las chapas si no tiene bordes redondeados. Muchas veces se ha visto este uso, que es un mal uso y que llega a dañar el equipo y puede llegar a provocar un accidente. Entonces, por favor, tratemos de colocarlas por medio de mayones o por medio de mosquetones. Los mayones los vamos a utilizar en la chapa. Los mayones es un eslabón con bordes redondos, lo podemos ver en la presentación que está en la pantalla. Este mayón lo que va a evitar es que la cuerda o la cinta esté en contacto con estos bordes filosos que nos vayan a dañar la cuerda. Y finalmente aquí repetimos los mosquetones que los habíamos visto en el equipo de protección personal. Aquí también los vamos a ver porque el mosquetón se utiliza en todo, es el eslabón que utilizamos para estar uniendo todos los equipos que vamos a llegar a utilizar. La recomendación de uso en cañones es que el mosquetón sea de aluminio, porque es más liviano y porque es más resistente a la corrosión. Acuérdense que estamos en contacto con el agua y demás. El aluminio nos va a facilitar esta parte. Los procedimientos que vamos a encontrar para progresión en barrancos o en cañones, dentro de las cosas que se recomiendan y que ya se las mencionaba, es la condición física. La persona debe tener una muy buena condición física. Aquí se mezclan dos deportes, aquí se mezcla lo que es el senderismo y el rappel, y muchas veces también vamos a necesitar incluir la natación. Entonces se necesita una buena condición física. El rappel es la parte que nos va a dar la mayor adrenalina en, en este deporte, y es lo que muchas veces llama la atención, porque cuando encontremos una caída, una pendiente muy alta o encontremos una caída de agua, vamos a tener que superarla por medio de técnicas de rappel. Esto es lo que la gente busca más y lo que más se ve cuando buscamos imágenes de cañonismo, además en Google o en cualquier otro lugar. Esto es lo que más se ve. ¿Cómo se debe de progresar en el trayecto? Primero, caminar. Cuando vayamos caminando, tratemos de hacerlo por la orilla del río, no por el cauce del río. Así vamos a evitar dañar lo que es la flora y la fauna que está dentro de este río. Cuando estemos caminando también evitamos de hacer un mayor desgaste físico si llevamos un tercer punto. ¿Qué sería el tercer punto? Un bastón. Este bastón nos va a permitir sostenernos en caso de que nos vayamos a caer, va a evitar que tengamos torcedura de tobillos y también nos va a disminuir, como les decía, el desgaste físico. Hay que tener presente también lo que es que caminar a la orilla del río van a haber superficies húmedas, y como les decía inicialmente, el calzado es primordial para evitar estar resbalándose en estas superficies húmedas. Entonces, todo es una mezcla, todo lo que hemos venido hablando se va combinando, porque a la hora de hacer el deporte es ahí donde se va a sacar el provecho de la buena escogencia del equipo que hicimos al inicio. Destrepar. Existirán pendientes donde la topografía no lo permite. Vamos a llegar, vamos a bajar sin necesidad de utilizar cuerdas, simplemente utilizando las manos y los pies. Vamos a buscar los caminos que la pared nos permita para llegar a bajar. Son pendientes que no son muy altas, son fáciles de bajar y no se nos va a presentar ningún accidente. También vamos a encontrar los pasamanos.
El pasamano lo vamos a utilizar para llegar a bordes donde vamos a encontrar los anclajes donde va a estar la cuerda y vamos a hacer el descenso. También los vamos a usar para superar obstáculos que no se pueden pasar por ninguna otra parte el pasamano nos va a dar seguridad para evitar una caída o un resbalón y que lleguemos a tener algún problema. El rappel, como les venía comentando, es la más común, consiste en descender la pared por medio de una cuerda. Vamos a tener el descensor que va a ir al clavo al arnés y es la técnica que vamos a utilizar. Hay que conocerla, hay que saber cómo usar el descensor, hay que tener cierta habilidad, no es que yo simplemente hoy quise ir y ponerme el arnés y el descensor y yo creo que va de esta forma y es el rappel, hay que tener el conocimiento básico del equipo que vamos a utilizar. Entonces, por favor, si usted está empezando en este deporte, busque personas con experiencia que los puedan guiar y así de esta forma evitar accidentes. Natación, vamos a encontrar pozas que no vamos a saber la profundidad, vamos a tener que nadar y es aquí donde el dispositivo de flotación nos va a ayudar mucho para evitar un desgaste físico mayor y poder avanzar rápidamente por una poza. Como les decía, hay personas que no les gusta, pero la experiencia nuestra es que lo utilicen porque en caso de un accidente también nos va a facilitar realizar cualquier tipo de rescate. Durante el recorrido en cañones hay algunos puntos donde vamos a encontrar los toboganes. Los toboganes son pasos de agua. El constante paso de agua lo que hace es desgastar la roca. Este paso de agua y este desgaste va a quedar una formación que es igual a un tobogán, es similar, y la persona puede avanzar por este tobogán. La recomendación es que cuando usted avance por un tobogán vaya totalmente acostado con la espalda totalmente en el fondo, en la pared donde se está deslizando para evitar golpes que se puedan dar en el camino. Y también tenemos los saltos. Los saltos es de las técnicas que a mí más me llama la atención, es una caída que permite la altura de saltar, caer a una poza de agua, sin embargo también lleva su técnica y es que la primera persona que llega al salto debe hacer el descenso por medio de cuerda, llegar a la poza y verificar que no hayan piedras, que no hayan troncos o que no haya nada que pueda llegar a golpear a los demás que vienen avanzando. Posteriormente, ya cuando estamos seguros que la poza tiene una profundidad considerable y que nos permite hacer el salto, entonces ya los demás pueden hacer el salto desde la altura que ya está establecida. En las técnicas de progresión vertical, la forma en la que vamos a iniciar es con un anclaje de cabecera, así se le conoce. Es el punto donde vamos a colocar la cuerda, es el punto donde vamos a llegar con el taladro, vamos a hacer los orificios, vamos a colocar los pernos, posteriormente las chapas y los mayones, y ahí es donde se va a colocar la cuerda. El anclaje de cabecera va a ser un anclaje principal, por lo que siempre debe ir doble, porque vamos a estar duplicando la seguridad y en caso de que uno de los anclajes falle, va a entrar a trabajar el otro. Cuando yo les hablo de pernos y demás, posiblemente existan personas que han trabajado los taladros y han puesto pernos en una construcción y demás. Aquí, de igual forma, hay que asesorarse. Hay que buscar una persona con experiencia, tiene su técnica, tiene su lugar para colocarlo. Acuérdense que van a estar bajo el peso de la cuerda. Si se coloca mal, incluso el peso puede hacer que este perno se salga. También hay que revisar que la posición, la fuerza que se le mete a la tuerca y demás. Por favor, cuando estén apenas empezando en este deporte, busquen personas con experiencia que los puedan guiar. Dentro de lo que debemos de tener presente es que a la hora de hacer la colocación de la cuerda, el anclaje debe ser, la técnica debe ser por medio de un sistema desembragable.
¿Cuál es la intención? Se va a bajar a la primera persona, se le va a controlar el descenso desde arriba, esta persona va a llegar, va a cerciorarse que no haya ningún peligro, en la parte alta, por medio de un descensor, se va a colocar asegurado y por esa misma cuerda se van a bajar los demás. Si hay algún problema en el trayecto y alguna de las personas sufre algún percance, desde arriba vamos a poder descenderlo. Entonces, algo importante que debemos tener presente a la hora de seleccionar la cuerda es que la cuerda debe ser del doble de larga que la caída de agua más alta o la pendiente más alta que encontremos en el cañón. Por ejemplo, si tenemos una caída de 40 metros, la cuerda debería ser de 80 metros. Eso para poder descenderlo y para poder recuperar la cuerda también, que ahorita lo vamos a ver cuál es la técnica. Una vez que hayan bajado todos y cuando ya estén abajo, el último rescatista no va a poder usar la técnica de descender sobre esta cuerda, sino que va a utilizar una técnica de descenso doble, utilizando la cuerda en doble y quitando en la parte alta el descensor. Se va a eliminar lo que es el anclaje desembragable y va a realizar el descenso él hasta llegar al punto más bajo. Una vez que él está en la parte baja, va a lograr recuperar la cuerda jalando uno de los extremos y quedando ya con la cuerda en la parte baja, que es un riesgo que se tiene y algo que hay que tener presente, es la pérdida del equipo, porque una vez que ya llegamos a ese punto y que empezamos el descenso, va a ser prácticamente imposible volver a subir. Entonces es parte de la adrenalina que atrae a la gente a llegar a practicar este deporte, porque van a tener que continuar avanzando por el río hasta llegar a un punto donde tengan una parte donde salir. Y el equipo que pusimos arriba, los pernos, bueno, los pernos siempre se pierden, pero de igual forma las chapas que se colocaron arriba, los mayones y demás, todo eso va a quedar en la parte alta y se va a perder, no se va a poder recuperar. Entonces son parte de las cosas que tenemos que tener presente, porque si pensamos que vamos a llegar a un anclaje, vamos a utilizar las chapas y en el anclaje posterior también las vamos a utilizar, estamos equivocados. Hay que tener la suficiente cantidad de equipo para ir avanzando y para poder ir recogiendo, recorriendo todo el cañón del río. Como técnica de seguridad que podemos implementar para pasar obstáculos que encontremos es el uso de líneas diagonales, donde también se controle el avance y superemos una roca o un hidráulico o alguna cosa así por el estilo que se nos presente. Otra técnica de utilizar también es el de utilizar una cuerda de belay. Ahí ocuparíamos una cuerda adicional para que cuando vaya haciendo el descenso, desde arriba con la segunda cuerda podamos ir dándole un control a las personas que tienen poca experiencia en hacer rappel. Esta técnica se le conoce como top belay. Y la otra técnica sería también dar cuerda de seguridad desde abajo, que esta se conoce como bottom belay, y si le pasara algo, la persona que está abajo puede ir controlando el descenso hasta que el compañero que está descendiendo llegue a la parte baja. En realidad el tiempo es corto, de este tema podemos hablar muchísimo más tiempo, sin embargo hay un tiempo en el que ahorita nos tenemos que acoplar. Esa es la presentación que yo les traía el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto la podemos responder. Tenemos acá una primera pregunta, dice, ¿qué tipo de cuerdas se pueden utilizar en el canoeing? Como les decía, el tipo de cuerda recomendable es la que tiene alma y la que tiene coraza. Se recomienda que sea de poliéster y que también tenga fibras de diamida para evitar la abrasión. Lo que es el dinema, perdón, lo que es el dinema va a evitar que la cuerda se le pegue la abrasión y también nos va a ayudar a soportar más los daños. Cuando se desciende por un tobogán,
debe ir sujeto a una cuerda de seguridad? No, en realidad la técnica de descenso por un tobogán se hace totalmente libre y de igual forma va a llegar a un cuerpo de agua. Lo recomendable es que ese cuerpo de agua, antes de que se descienda por el tobogán, también haya sido inspeccionado para evitar golpes con piedras o troncos que se puedan encontrar. Y por acá tenemos también otra pregunta que dice, ¿de cuántas personas puede ser un grupo de canyoning? En realidad el grupo puede ser variado, lo recomendable es que sea de 4 o 8 personas, ya después de 8 es un grupo que se puede llegar a ser muy amplio y que pueda llegar a complicarse durante el recorrido. Bien, por acá, ¿qué diámetro de cuerda se utiliza para el rescate? Para el rescate, el diámetro, lo menos que nosotros utilizamos es 11 milímetros. En la unidad de cavernas y montañas del Cuerpo de Bomberos hemos buscado que las cuerdas, lo que es el alma y la coraza vengan unidas entre ellos para evitar también, en caso de un daño, que la coraza se vaya a correr y que quede expuesta el alma. Entonces son parte de las prevenciones que hemos tenido. Pero lo que es rescate, de 11 milímetros a 12.5. Otra pregunta, ¿qué opinión tiene del ID? El ID yo lo he utilizado, es muy útil en lo que es trabajos de altura. En lo que es el uso en cavernas también se le ha dado, yo no he tenido, no lo he usado en cavernas, se ha expuesto a muchas pruebas, ha sido muy útil también en lo que son sistemas de recuperación y demás, porque nos puede llegar a dar la función de poleas, es un equipo que se puede llegar a utilizar en diferentes cosas, entonces yo lo recomiendo, sin embargo hay ambientes donde no lo he puesto a prueba, entonces no les podría decir, por ejemplo, en un cañón. Bueno, en un cañón definitivamente no, porque es un dispositivo que tiene un bloqueo automático y decíamos que tenía que ser de fricción y que no tuviera bloqueo automático. Pero en cavernas yo he escuchado gente que lo ha utilizado, sin embargo yo no lo he utilizado, entonces por esa razón yo evitaría recomendarlo para esos ambientes. ¿Qué marca de casco nos recomienda y el material? Marcas específicas es un poco difícil, ¿verdad? Pero yo he usado el CASC, el Superplasma, eso es un casco que ajusta bastante bien, y el Stratos de Petzl también es un casco que he tenido la oportunidad de usar, también tiene un muy buen ajuste. Además de eso, estos cascos dentro tienen foam, este foam también ayuda a evitar la liberación de la temperatura térmica hasta cierto punto y nos va a colaborar cuando estemos avanzando por los cañones. Don Warner, ¿qué página nos recomienda para aprender más del tema? Yo les recomendaría que busquen una persona con conocimientos. No es bueno en una página porque cuando estemos viendo un video puede ser que yo lo interprete de una forma, puede ser que haya detalles que se nos pasen. Entonces, para mí, el uso de páginas o de videos en YouTube no es recomendable y por favor busquen una persona que tenga la experiencia, el conocimiento, que los vaya a asesorar y que les dé todos los detalles para así evitar accidentes. ¿Cuáles son los mayores riesgos que enfrenta quien practica este deporte y cómo prevenirlos? Dentro de lo que más hemos frecuentado en la parte de rescate, comunidad operativa, son las personas que empiezan a hacer el descenso y que por una razón u otra no pueden seguir avanzando. Quedan pegados en la cuerda, buscan una terraza, logran comunicarse, pedir ayuda y entonces lo que hacemos es llegar hasta el punto donde ellos están con nuestras cuerdas y pasarlos a nuestros sistemas y lograr hacer el rescate, ya sea terminar de descenderlos o devolverlos al punto inicial. En el caso de nosotros, vamos preparados para poder recuperar la cuerda por la que descendimos. Dentro de lo que se recomienda es que en el grupo que vaya avanzando, al menos uno, el guía, el especialista, también lleve equipo de ascenso, por si se pasa esta situación y él tiene que volver a la parte externa a pedir ayuda, que pueda utilizar este equipo de ascenso. ¿Qué recomendación de KN nos podría dar para los mosquetones? 40 kilonewtons es una buena resistencia. A partir de ese punto nosotros la utilizamos en rescate,
propiamente el rescate 40 kilonewtons es apropiada. De igual forma, en la cuerda, una cuerda que resista 40 kilonewtons ya es una resistencia considerable que se puede tener presente. ¿Por qué debe ser el doble de largo la cuerda? Por la parte donde vamos a recuperarla. Si vamos a hacer descenso sobre una cuerda y al final la última persona hace descenso a cuerda doble, en la parte alta nos va a quedar posiblemente un nudo. Entonces, debemos de tener los dos extremos abajo para jalar la parte que no tiene el nudo y poder recuperar el resto de la cuerda. Hay un detalle importante. La parte por la que descendimos, esa cuerda no debe tener ni nudos ni nada por el estilo abajo, porque esos dobleces o nudos que se puedan presentar al llegar al anclaje podrían hacer que la cuerda se quede pegada y que no podamos recuperarla, y eso propiciaría un incidente en el que tengamos que ir a bajar y a recuperar a esas personas, porque no tendríamos la suficiente seguridad para subir sobre la cuerda y tampoco podríamos recuperarla desde abajo. ¿Qué tipo de chaleco de aguas rápidas? ¿Qué nivel es recomendable? El chaleco que debemos de buscar que nos permita nadar, que nos permita movernos con comodidad, va a variar según el peso de cada una de las personas. Es recomendable que busquemos cuál es el adecuado para nosotros según nuestro peso y que nos dé una flotación adecuada. No es lo mismo una persona que pese 70 kilos a una que llegue a 80, 90 kilos, el nivel de flotación del chaleco es un tema o un detalle importante que debemos de tener presente. ¿Cada cuánto se deben revisar las cuerdas? Las cuerdas deben de tener una revisión y una bitácora de uso. Debe ser periódica. Cada vez que se ha utilizado la cuerda se le debe dar mantenimiento y se debe estar revisando. Posterior a lapsos largos donde haya estado guardada más de un mes, lo recomendable es, antes de volver a utilizarla, hacer una revisión. Revisar todo el largo, no solo el centro ni las puntas, sino que es todo el largo de la cuerda y verificar que no tenga ningún daño. Inclusive, un detalle que nosotros cuidamos mucho también es, llegamos, usamos la cuerda, le damos el mantenimiento, esperamos que se seque a la sombra según lo adecuado, la guardamos y muchas veces antes de volver a usarla, según el tiempo que haya estado guardada, como les decía, volvemos a verificar porque un roedor puede llegar a hacer un daño y que no nos vamos a percatar. Guardamos una cuerda que estaba bien y por un daño de un roedor no nos dimos cuenta y puede llegar a haber un accidente importante. Don Warner, ¿qué recomienda para estas prácticas? ¿El 8 de rescate o el deportivo? En realidad, los dos son dispositivos de fricción. En los dos casos, la fricción se puede poner doble para provocar más fricción y avanzar lento. Entonces, cualquiera de los dos es más cómodo para este deporte, el 8 deportivo. Sin embargo, si usamos el 8 deportivo, la recomendación es que la cuerda se pase por el mosquetón para evitar que se zafe y que se dé el alondra, es como se le llama, cuando la cuerda pasa por el 8 y queda enredada. Y una última pregunta. ¿En este tipo de rescate se podría usar un dron? Los hemos utilizado. La altura que permite el dron no da una claridad de las personas cuando están en el río. Si la bajamos mucho, el río afecta al dron y puede llegar a caer. De hecho, que hemos visto dron caer también por bajarlos muchos en un río. No es que no se pueda utilizar, como les digo, sí los hemos puesto en práctica y muchas veces, casi cada vez que hacemos rescates que son bastante extensos, utilizamos el dron por seguridad del personal y también para que nos ayude en la búsqueda, pero hay que tener la capacitación y el conocimiento para que no se vaya a perder el dron y para que se pueda utilizar de una forma efectiva. Perfecto, Warner. No queda más que agradecerle su presencia, el haber compartido todo este tipo de conocimientos y de experiencias. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.